Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el libro Acta Grupo de Estudios Constitucionales, Grupo de los 24, tomo 1, y su relevancia en el debate constitucional. Esta publicación es el resultado de un trabajo colaborativo de más de 2 años impulsado por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, el Centro de Estudios del Desarrollo, CED, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Para abordar y profundizar en esta obra y en la importancia y la historia del Grupo de los 24, nos acompaña Francisco Zúñiga, quien es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación a este coloquio. Muchas gracias. Quisiera partir consultando, ¿qué es para ti el Grupo de los 24? A ver, yo tuve la oportunidad de estar trabajando muy de cerca, colaborando con el Grupo de los 24, con Manuel Sangüesa Cruz. Y quien me lleva al Grupo 24 fue mi maestro en la Universidad de Chile, Mario Verdugo Marinkovic. Y por tanto, mi visión del grupo es una visión muy directa, por haber colaborado con el grupo y por haber tenido una interacción muy valiosa y que tuvo efectos en mi formación posterior con distintos miembros del Grupo de los 24, que era en ese minuto, a principios de los 80, un espacio político constitucional de debate de juristas disidentes u opositores al régimen militar. Desde ese punto de vista era un espacio de libertad, el Grupo de los 24. Libertad de pensamiento, libertad académica, que uno echaba en falta en la universidad cautiva, en la universidad pública, en la Universidad de Chile, en la que no se formaba. La intervención militar se hizo sentir con la exoneración de profesores que tenían alguna cercanía con la Unión Popular y por tanto habían algunas limitaciones muy severas al pluralismo político, ideológico y a las visiones que una universidad debe tener, visiones distintas, plurales. Eso se echaba en falta en la universidad y bueno, ese espacio existía en el Grupo 24. ¿Cierto? Este pluralismo que es tan necesario e importante para la formación. ¿Recuerda alguna anécdota cercana? Bueno, muchas en rigor. Hay un episodio que a lo mejor es un poco desconocido. El Grupo 24 tenía capítulos fuera de Santiago. Uno de los capítulos importantes del Grupo 24 era el capítulo en Concepción, la 8ª región, en la que Manuel Sangüesa, el presidente del grupo, había sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. Y por tanto, muchos de sus antiguos alumnos y colaboradores en la Universidad de Concepción se sumaron con entusiasmo al Grupo de los 24. Y bueno, con ocasión de este capítulo, Manuel Sangüesa tuvo la idea de organizar una actividad del grupo en Concepción. Y fuimos en caravana, literalmente hablando, caravana a Concepción. Manuel Sangüesa, otros miembros del grupo, como Jorge Mario Cuincio, el propio Mario Verdugo. Y estuvimos 2 días en Concepción, en reuniones que eran de alguna manera clandestinas, Claro. pero que se hacían en un hotel de Concepción, porque no había otro lugar donde hacer estas reuniones, en las que había debates sobre ideas políticas, debates sobre ideas constitucionales, y esta idea central que cohesionaba al grupo en orden a dar a Chile una nueva constitución, puesto que el grupo había sido muy crítico con la constitución otorgada en 1980 y había elaborado incluso un documento con críticas al grupo, del grupo respecto de la constitución de 1980. Ese documento circuló
contribuyó, con las limitaciones de la época, a formar una cierta opinión pública sobre la Constitución otorgada por la dictadura. Pero el grupo no se quedó en la crítica a el decreto de ley 3464, que después se denominó Constitución Política de la República, sino que propuso las bases de una nueva Constitución y sus comisiones de trabajo elaboraron proyectos en áreas específicas, como un nuevo estatuto de partidos políticos, como una propuesta de régimen político, como una propuesta de descentralización político-territorial, que son documentos que tienen hasta el día de hoy valor en la discusión constitucional y en la discusión de un nuevo diseño de organización político-institucional para Chile. Qué valioso. En este mismo sentido me gustaría consultarte, Francisco, ¿cuál crees tú personalmente que es el legado más grande del Grupo de los 24? A ver, el Grupo de los 24 lamentablemente ya a principios de los 90 no tuvo continuidad en sus trabajos. Por distintas razones, desde razones laborales de los miembros del grupo que se localizaron en funciones importantes en el gobierno de don Patricio Aylwin en aquel minuto, como por que el cauce de las reformas constitucionales fue el propio gobierno. El propio gobierno del presidente Aylwin propuso reformas constitucionales muy importantes. Y el material con el que se trabajó para esas reformas fue el material que proporcionó el Grupo de los 24. Claro, sabemos que parte importante de esas reformas no tuvo piso político. Y las reformas significativas del gobierno de don Patricio son las reformas sobre presos políticos, ¿no? Y la reforma al capítulo de Gobierno y Administración Interior del Estado, ¿no?, que permitió la elección de alcaldes, concejales, ¿eh?, y una nueva organización a nivel provincial y regional. Las reformas propuestas por el presidente en materia de reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, en materia de mayor descentralización o en materia de gobierno del Poder Judicial, como fue la propuesta del Consejo Nacional de la Justicia, no prosperaron. Encontraron una cerrazón completa de la oposición de la época y como había mecanismos de protección previstos en el capítulo sobre reforma constitucional con quórum reforzados, sin acuerdo de la oposición no era posible sacar adelante reformas constitucionales. Y eso de alguna manera fue dejando las ideas y las propuestas del Grupo de los 24 para una mejor oportunidad política. Y esa se dio el año 2000, cuando el presidente Lagos es elegido, y en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado surge la iniciativa de reformar la Constitución de manera ambiciosa. Y esa reforma ambiciosa, que es la reforma número 19 de la Constitución, es la reforma de 2005, también conocida como la reforma de Lagos. Y esa reforma de Lagos se nutre en gran medida de los trabajos del Grupo de los 24 y de los acuerdos pendientes que suscribió la Concertación Democrática con Renovación Nacional y que no llegaron a estar recogidas en la primera reforma de la Constitución, que fue la de agosto de 1989. Entonces, si tú me preguntas por la proyección de el aporte del Grupo de los 24 en el tiempo, es una proyección que va acompasada por la realidad política, claro, y por el requerimiento básico de tener acuerdos políticos en el Congreso de la oposición para poder sacar adelante reformas que eran necesarias. En particular, la reforma del presidente Lagos era necesaria porque era la reforma que permitía remover los últimos enclaves autoritarios de la Constitución. Y era, de alguna manera, esa reforma fue un antes y un después. claro. Vamos a hablar de esa reforma, de una Constitución reformada, con un carácter distinto y con la remoción de estos enclaves autoritarios que pervivieron en la primera etapa de la transición durante 15 años. No es poco. Sí. ¿Consideras que este legado está vigente a pesar, cierto, de que la última historia constitucional chilena estaba un poco acontecida?
A ver, eso es más complejo, que ha pasado el tiempo, y con el paso del tiempo las ideas envejecen. Claro. Las propuestas del grupo fueron propuestas de los 80. Han transcurrido 40 años y eso no es gratuito. Entonces, hacer un balance al día de hoy es complejo. Hay algunos temas que fueron particularmente abordados por el grupo de los 24 que tienen valor hoy en la discusión. Quizás no las propuestas exactamente. ¿Qué temas? Descentralización administrativa y política. El estatuto de los partidos políticos. El cambio de un régimen político. La propuesta que hizo el grupo fue transitar de un régimen hiperpresidencialista a un régimen semipresidencial. El Consejo Nacional de la Justicia, es decir, un nuevo mecanismo de gobierno del Poder Judicial, yo creo que son temas en que el aporte del Grupo 24 todavía es valioso. Pero hay un ejercicio que uno debe rescatar a pesar del paso de los tiempos. El ejercicio que en el seno del Grupo 24 se forjó, que es el acuerdo desde distintas posiciones ideológicas en torno a una nueva constitución. Porque una nueva constitución en el marco de un sistema republicano democrático debe ser necesariamente fruto del pacto. Y la lección que nos dejó el Grupo Los 24 y también el Acuerdo Nacional es que para transitar a un nuevo orden político institucional se requiere de un amplio acuerdo, de un pacto político, ¿no?, que le dé sostén y le dé legitimidad. Y el Grupo 24 fue una demostración de cómo se pueden construir estos acuerdos. Acuerdos muy, muy valiosos. Dentro del capítulo que escribiste en el libro, señalas, ¿cierto?, que hay un poco de reconocimiento del trabajo realizado por el Grupo de los 24, trabajo muy importante. ¿Por qué consideras que puede suceder esto actualmente? A ver, en esta iniciativa de la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, el CED, la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, siempre hay una idea matriz que justifica la iniciativa. La idea matriz era rescatar la memoria constitucional de manera amplia. No había habido un trabajo equivalente de memoria constitucional a este emprendimiento que iniciamos. ¿Por qué lo digo? Porque la Constitución de la dictadura publicó las actas de la Comisión Ortúzar, los talleres gráficos de Gendarmería. Hoy día son prácticamente inencontrables los textos de las actas de sesiones. Se publicó, con motivo del Bicentenario, las actas del Consejo de Estado, iniciativa de un grupo de profesores de la Universidad de los Andes. Se han conocido las minutas de trabajo que utilizaron los miembros del grupo de trabajo de la Junta de Gobierno en la redacción final del texto de la Constitución vigente. Pero no había habido un trabajo equivalente desde el punto de vista de la historia constitucional y de la memoria constitucional relativa a las ideas que fueron contestatarias de la Constitución otorgada. Las ideas forjadas en el Grupo 24 y la publicación de las actas de su consejo son un reflejo de ello. De ese punto de vista estamos haciendo memoria constitucional. El libro publicado hace algunos años, los 90, el Grupo Los 24, es valioso pero de alcance muy limitado porque se publican algunos documentos básicos y los textos de los informes de las comisiones de trabajo. Hay también una investigación liderada por Carlos Bascuñán en la Fundación Elwin, que también recogió parte del trabajo del Grupo 24 y yo creo que con esta publicación, que es un esfuerzo mancomunado de universidades y centros, estamos cerrando este capítulo de rescate de la memoria constitucional.
muy, muy valioso. En este mismo sentido, ¿cierto? En el capítulo señala, ¿cierto? Y bueno, realiza un gran hincapié en que en las sesiones del grupo de los 24 se entendió la necesidad de construir un marco jurídico, ¿cierto? Que impulse el Estado social y democrático de derecho. Inclusive, ¿cierto? Señalas que se entendió este impulso a la democracia del grupo de los 24, que sin duda ha marcado las últimas décadas de historia constitucional del país. Hoy en día se ha planteado a nivel mundial que la democracia en sí estaría sufriendo un retroceso. Hay muchas personas que derechamente preferirían retroceder, ¿cierto?, en términos de restringir sus derechos fundamentales sin importar cómo pueda afectar a la democracia. ¿Consideras que el legado del grupo de los 24 puede ser una guía de cómo podemos enfrentar esta situación? Ya, tu pregunta no solo es larga, también es compleja, sí. Tiene como dos partes, ¿ya? Voy a intentar abordar las dos partes de ella. En primer lugar, habían mínimos comunes en el grupo de los 24. Y los mínimos comunes en el grupo de los 24, me atrevo a decir, se corresponden con la tradición del constitucionalismo democrático y social. Los juristas más destacados del grupo de los 24 provenían o tenían algún vínculo con viejos partidos como el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical, el Partido Socialista. Habían participado en la redacción del Estatuto de Garantías, que es una de las reformas más significativas a la Constitución de 1995. Y por tanto, en ellos había un mínimo común denominador que entroncaba a esa generación de hombres con esta tradición constitucional. Habían otros juristas que entroncaban más bien con la tradición constitucional liberal, ¿ya? Y una perspectiva republicano-democrática. En ese cuadro no es casual que el Estado social y democrático de derecho sea una fórmula consensual en el seno del grupo de los 24. Quiero recordar que un texto de referencia en la discusión en el grupo fue la Constitución Española de 1978, en la que se recoge la fórmula de Estado social y democrático de derecho tomada de la Ley Fundamental de Bonn y de la Constitución de la República Italiana. Esto caló hondo, y en el seno del grupo de los 24 fueron recibidos algunos juristas españoles que visitaron Chile en aquella época, y que en el Consejo Permanente dieron a conocer su visión sobre la transición española, sobre la Constitución española. Y yo creo que esto fue un texto de referencia, el texto español fue un texto de referencia. También lo fue, ojo, en la Constitución peruana, del año siguiente. Y por tanto estaba en el clima jurídico político que vivía el grupo de los 24, esta adscripción al constitucionalismo democrático y social y este acuerdo en torno al Estado social y democrático de derecho. Ahora, a tu pregunta segunda, ¿cómo enfrentamos la crisis de la democracia de hoy? Y permíteme meterme en la máquina del tiempo y viajar 100 años atrás. En los años 20 del siglo XX, cuando se acuña la expresión Estado social, lo hace un jurista alemán, socialdemócrata, Hermann Heller. Y lo hace como una categoría que pretende salvar la democracia política en Europa frente al asalto al poder del fascismo. Y como una manera de hacer frente a la crisis del capitalismo temprano. Digo esto porque hace 100 años el Estado social en Heller era eso. Era o salvar la democracia o el fascismo. Y el Estado social era el camino, ¿no?, para
salvar la democracia y salvar a los países de Europa de la crisis del capitalismo temprano. 100 años después, enfrentamos un mundo que está en crisis. Tuvimos la crisis subprime, la crisis financiero-fiscal a nivel global, el año 2008, y de ahí en adelante las democracias occidentales han estado en zozobra. Y las experiencias como la primavera árabe han sido fracasos. Y hoy día nos toca vivir tiempos difíciles. Es probable que una reinvención del Estado social sea el camino para salir de esta crisis que tiene la democracia hoy. No dejaría de ser una paradoja que 100 años después las ideas de Heller, las ideas de la socialdemocracia europea gocen nuevamente de buena salud. ¿Ya? Es curioso. Es curioso, es una paradoja, sí. Respecto, y me gustaría hacer un hincapié en lo que conversamos respecto a la reforma del año 2005, ¿cierto? Bueno, la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, ¿cierto? Busca fomentar el estudio del derecho constitucional a través de diversas instancias, ¿cierto? Y ha participado también en diversas instancias nacionales e internacionales, inclusive estando en este proceso de reforma constitucional del año 2005. Sabemos también que muchos exmiembros del Grupo de los 24 han sido parte de esta asociación. ¿Cree, Francisco, que el Grupo de los 24 influyó directamente en la asociación? Eso es indudable, indudable que sí. O sea, tú bien señalas, una parte muy significativa de los juristas que integraron el Grupo de los 24 fueron miembros fundadores de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Por de pronto, Mario Verdugo, mi maestro, Jorge Mario Cuincio, Carlos Andrade, don Francisco Cumplido, don Alejandro Silva Bascuñán, que fue un tremendo aporte en el Grupo de los 24. Él llega al Grupo de los 24 después de haber sido parte de la Comisión Ortúzar y haber renunciado a la Comisión Ortúzar fruto de la evolución que la dictadura va adquiriendo en ese momento, a mediados de los 70. Y por tanto hay allí un espacio muy importante. Otros juristas también que pertenecieron al Grupo de los 24 son parte de nuestra asociación, jóvenes, Sarko Luxic Sandoval, que es un especialista, y además algunos políticos que destacaron en espacios institucionales como el Tribunal Constitucional. Estoy pensando, sin ir más lejos, en Hernán Bodanovich Schnacki, que falleció hace pocos meses atrás. Él tuvo un destacado rol en el Grupo de los 24 y también fue miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y del Tribunal Constitucional. Nosotros lamentamos mucho su fallecimiento. Muchas gracias. Estaba pensando en esta misma línea. Personalmente, ¿crees que la asociación ha ayudado a transformar y visibilizar el trabajo que realizó el Grupo de los 24 ya en un ámbito más académico y de formación de profesionales? Ahí voy a ser autocrítico, yo creo que no. Claro, participamos de esta iniciativa de publicar las actas con entusiasmo. Le debemos mucho como asociación a nuestra antigua directora, Tania Bush Ventur, que es de algún modo la madre de esta idea. Pero hemos llegado tarde a recuperar la memoria del Grupo 24, quiero ser franco. Creo que la memoria del Grupo 24 debería haber sido objeto de recuperación mucho antes. Y hago una autocrítica en ese sentido. Muy interesante. Muchas gracias, Francisco. No sé si quieras comentarle alguna anécdota más de lo último que hemos ido conversando. Bueno, una cosa que me parece importante. El Grupo 24 también forjó algunas vocaciones académicas.
profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Norte, de Coquimbo, Camel Caso Aliste, pero siempre recuerda que él asistía a unos cursos de Derecho Político que impartían miembros del Grupo 24 en el Salón de Consejo. ¿Ya? Y él, como otros profesores, que se formó en las universidades en la segunda mitad de los 80, encontraron su vocación académica en el Grupo 24. Y esta es una labor un poquito desconocida. Tú verás anecdótica, sí, anecdótica, porque, bueno, refiere a personas, y he citado un ejemplo de un distinguido profesor, pero muchos otros se forjaron en esos cursos de Derecho Político que impartían miembros del Grupo Los 24, como el propio Mario Verdugo, Jorge Mario Quincio, Enrique Silva Cima, que también participó en esas clases, Hugo Pereira Navalón, que era un distinguido procesalista también. Era realmente un abanico de juristas de una extraordinaria formación. Muy reconocidos. Claro, todos ellos, además, marginados de sus universidades de origen, con motivo del golpe de Estado. Muchas gracias, Francisco, por compartir tu experiencia directa con el Grupo de los 24. Personalmente ha sido una experiencia muy enriquecedora poder conocer ya de primera fuente sobre la historia de Derecho Constitucional. Los quiero dejar invitados porque va a ser un grupo de podcast con diferentes invitados, así que muchas gracias Francisco. No sé si quieras decir unas palabras finales. No, agradecer adicionalmente porque en este espacio uno corre el riesgo siempre de omitir. Agradecer al Centro de Estudios del Desarrollo, a Claudio Pérez, su director, por el empeño puesto en esto, y por el apoyo desinteresado en recuperar la memoria constitucional de Chile. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.